sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Una de las figuras más emblemáticas que ha dado este país, Monseñor Juan Gerardi, ha dejado toda una historia de trabajo, de compromiso por los más pobres. Su vida es un ejemplo, su muerte ha sido dolorosa, pero está allí para siempre en nuestra memoria, en la conciencia de los guatemaltecos. Para conocer un poco más lo que él hizo y lo que él era, estamos con el hermano Santiago Otero. Es un hermano marista que tiene muchísimos años de vivir en el país. Gracias por aceptar esta entrevista, hermano. Muchas gracias a usted, Haroldo, y es un gusto hablar de Monseñor Gerardi y compartirlo con usted. ¿Cuál es el principal legado que ha dejado Monseñor Gerardi para este país? Yo creo que es el obispo de la verdad y de la paz, porque coincidió en ese momento en el que él pudo aportar, digamos, lo mejor que tenía. Hay que recordar que es, de todos los obispos que han existido en Guatemala, el único que fue elegido 3 veces en distintos momentos presidente de la Conferencia Episcopal. Por tanto, una persona muy creíble para el Colegio de Obispos y al mismo tiempo muy propositiva en aspectos que llevaban a cambios determinantes en el país. Tenía una posición muy determinante, pero también era un hombre de diálogo. Entonces, ese era Monseñor Gerardi, una persona que se preocupaba siempre por los de abajo, cómo lo que se va a decidir afecta a los de abajo, afecta a los más necesitados. Y en ese sentido, él siempre colocaba como ese grano de sal, de sabor a los diálogos, a los encuentros, a los proyectos que podían beneficiar o no a aquellas personas que eran las olvidadas, ¿verdad? Y yo creo que en este sentido Monseñor Gerardi es un ejemplo que sigue teniendo una gran actualidad, porque la realidad que hemos visto casi después de 25 años es la contraria. ¿De dónde nació esa identificación que él tuvo con las personas más humildes de este país? Bueno, yo creo que él, sabiéndose de una familia de emigrantes, aunque era perteneciente después de muchos años de una familia pues de cierto bienestar, clase media, pudiente, él nunca perdió la memoria de que su abuelo había venido de emigrante y que había tenido que buscar trabajo en un ámbito agrícola aquí en Guatemala para poder sobrevivir. Entonces, cuando él fue ordenado sacerdote, año 1946, y fue enviado a pueblos. En aquel tiempo los pueblos eran pueblos sencillos, de puertas abiertas, gente generosa como Mataquescuintla, como Tecpan, como San Pedro, como Palencia, qué sé yo, pueblos así. Él empezó a tener que adoptar otro estilo de vida, ¿verdad? No es que en Guatemala él llevara una vida holgada, pero otro estilo de vida que no fuera la de una ciudad. Y eso yo creo que le acercó a la realidad y a la situación de los vulnerables. Pienso yo que este sería como lo que él decía, bueno, estas personas son las que primero nos necesitan y también son los primeros a quienes Jesús se dirige en el Evangelio. Y en ese sentido, él yo creo que nunca tuvo ninguna dificultad personal. Siempre lo vio como algo connatural, el acercamiento y el diálogo con las personas que eran como los más olvidados, los del margen, los que no cuentan, los que tienen otra lengua, los que visten de distinta manera. Bueno,
yo creo que ese era Gerardi, el que se preocupaba por ese mundo. Y en un momento donde no era fácil, vivíamos en gobiernos con mano dura, en dictaduras, y sin embargo su misión pastoral siempre fue muy cercana a la gente, ¿verdad? Fue siempre dialogante, siempre, nunca negó la palabra a nadie, nunca, pero sí les decía las cosas claras y de frente. Muchas veces se le vio llegar a destacamentos militares, a zonas militares, a el Ministerio de Defensa de Guatemala, con el fin de interceder por aquellas personas a las que él veía y sentía que eran vulnerados sus elementales derechos, sobre todo a la vida, al trabajo, a la dignidad, al sentido de la familia. Y en eso no tenía ningún problema en tomar esas decisiones, aunque no todos los obispos en la conferencia episcopal pues fueran del mismo parecer, pero él tomaba esa decisión. Yo creo que esto hace de él una personalidad referente para Guatemala. ¿Alguna vez en ese periodo él se vio amenazado, hermano Santiago? Nunca escuché de sus labios que se sintiera amenazado, pero preocupado muchas veces. Que haya tenido que cambiar de lugar muchas veces. Que en las mismas reuniones de los obispos cambiaran de lugar con muchísima frecuencia. Que entre ellos hablaran de situaciones en que podían correr peligro los sacerdotes o los catequistas infinitas veces. Y esa era como su gran preocupación, ¿no? Tal vez no tanto por él cuanto por los demás. Y en ese sentido es posible que si él se sintiera amenazado, como alguna vez les dijeron los de la Oficina de Derechos Humanos, él hizo un gesto, porque era como descendiente de italianos, todavía tenía muchos gestos con sus manos y con su cara que indicaban lo que él estaba dispuesto a hacer. Esas eran las actitudes de Monseñor Gerardi, pero nunca cerrar diálogos, nunca, jamás. La muerte hace ya más de 20 años, hay nuevas generaciones de guatemaltecos que han escuchado, otros han leído, pero realmente usted pudiera decirnos qué significó Gerardi para esta sociedad en esos momentos tan complicados que vivimos. Bueno, ahí habría que decir varias cosas. Él había sido expulsado de Guatemala. Como guatemalteco había vivido el exilio. Y sabía que en ese momento muchos en su diócesis estaban teniendo que huir a México. Ese es un punto en el que, sin ser propiamente amenazado, fue perseguido. Pero yo no sé si cuando se habla en Guatemala mal de una persona es un señalamiento de muerte o es simplemente para que se vaya. Es difícil a veces pensar. Alguien me decía, mira, en Guatemala cuando te amenazan no es un problema. Los que te quieren matar no te dicen cuándo, ni dónde, ni la hora. Entonces, digamos, el contexto de la muerte de Gerardi hay que verlo en el caminar de sus proyectos. Sobre todo el proyecto de la búsqueda de la paz,
que costó tanto en Guatemala por ciertos sectores militares y sectores de la gran empresa privada y otros sectores. Y Monseñor Gerardi presente ahí, facilitando las cosas. Me parece un hombre que uno diría, pero es como un campesino que siembra y espera que crezca la semilla, si es que nace. Después, el hecho de tomar la decisión de una investigación como la del REMI, recuperación de la memoria histórica con personas, catequistas, animadores de la reconciliación, que se les llamaba en aquel tiempo. Yo creo que eso fue como una audacia, y algunos podrían decir una temeridad. Posiblemente esa investigación de REMI, cuyos archivos están en el Arzobispado de Guatemala, prácticamente arrojó un cúmulo de datos sobre los conflictos, los enfrentamientos del conflicto armado interno muy voluminoso. De tal manera que los 4 volúmenes que se publicaron vienen a constituir un 7% del cúmulo total de la investigación. Yo recuerdo que alguna vez en Quiché me decía la gente, pues yo estuve hablando con los de REMI como 2 horas y media de mi papá, pero de mi papá salen 4 o 5 líneas. Claro, después se hizo una sistematización con una síntesis y no había la posibilidad de integrar las historias de todos los que fueron víctimas. Monseñor Gerardi estaba tocando las heridas. Nosotros decimos, en términos de fe, son las heridas de Jesús, las nuevas heridas de Jesús en su pueblo. Esas heridas sangrantes, esas heridas del silencio, esas heridas de la persecución sistemática, esas heridas de las amenazas, esas heridas de la muerte masiva de personas que eran ejecutadas como que fueran corderitos. Y esto vas a Quiché y a otros lugares y lo escuchas contar constantemente, no es... Bueno, con decir que en la fosa de la pista de Cobán se pudieron extraer 552 osamentas hasta ahora. Eso clama al cielo. Hay otras fosas en distintos lugares y en distintas zonas que son también lugares donde se enterraron de cualquier manera catequistas nuestros que eran asesinados por cumplir su misión. No se les permitía ni siquiera la vela, sino que los dejaron muertos y los dejaban visiblemente muertos, o sea, asesinados públicamente. De ahí la familia los tenía que llevar al cementerio. Estos hechos muestran situaciones de una violencia muy fuerte. Por eso nadie de nosotros esperaba una muerte de Monseñor Gerardi tan salvaje, tan dura, tan agria. Pero habiendo visto lo que sucedió con sus feligreses, uno podría pensar que era difícil que no tocaran, así como tocaron a varios sacerdotes, y habiendo pues aniquilado a tantos catequistas directivos de la Acción Católica, no tocaran también a su obispo. Y por eso hablamos de un obispo mártir en una iglesia, en una tierra mártir, ¿no? En este sentido, su vida pues corroboró
con la misma sangre de sus feligreses lo que en realidad pues él veía, y así tenía que sufrir. Y fue una venganza tan fuerte, tan dura, para nosotros tan paralizante, porque fue un crimen de Estado, un crimen que yo digo siempre bien planificado, un crimen que las personas que lo planificaron lo ejecutaron y sabían cómo ejecutarlo. Un crimen planificado, ejecutado, que después esas mismas personas, en distintos grupos, lo que sea, pero trataron de destruir la escena del crimen para que no quedaran señales. Un crimen planificado, ejecutado, que se destruye la escena, pero por medios de prensa se destruye la dignidad de la persona ejecutada. Es decir, se trata de despojarlo de los motivos por los que lo mataban y queriendo inventar otra cantidad y otra serie de motivos que no tenían nada que ver con su compromiso. Y yo creo que muchas cosas hasta el día de hoy, de esa cantidad de despropósitos y mentiras, perviven, y no pervive lo que significó, que antes usted me preguntaba, el legado, la dignidad de la persona, los ideales que había en su corazón para Guatemala. Él hablaba con esta expresión: queremos una Guatemala distinta. El discurso que pronunció en la catedral en la entrega de Remy es un verdadero proyecto de acción para que en Guatemala se emprendieran acciones que pudieran cambiar la raíz de los problemas que afligieron, que siguen afligiendo, y que no se vislumbra que haya cambios que puedan de alguna manera cambiar la situación de Guatemala, ¿no? Este discurso debería imprimirse pequeñito, pero entregarse masivamente, ser leído, ser analizado, porque en el fondo tiene una actualidad después de 24 años de ese hecho deleznable. Tiene una actualidad enorme en lo político, en decisiones pues culturales, económicas, sociales, pues grandes. Pero el legado de Monseñor Gerardi, el legado de Monseñor Gerardi se fundamentaba en el diálogo, pero él quería reconocer y descubrir y destapar la verdad sobre los crímenes perpetrados en el pasado, sea quien los haya cometido. Y esos crímenes significaban de alguna manera que había que resolver el dolor de una sociedad y el miedo. Se hizo Remy cuando había mucho miedo en la sociedad guatemalteca. La verdad. Esta verdad significaba entrar en las venas abiertas de un pueblo, y esta verdad significaba, pues, al colocarla por escrito, tener una memoria viva. Pero no era una verdad con el fin de repartir culpabilidades, más bien al contrario, era una verdad
que llevaba en el fondo un deseo de, bueno, podemos reconciliarnos. A pesar de todo esto, podemos reconciliarnos. Y a pesar de todo esto, podemos reconocer en los demás la dignidad que tienen. Porque la dignidad no es ni el poder, ni el dinero, ni el lugar donde vives, ni el estatus, no. Entonces se podía lograr. Y eso es lo que quería Monseñor Gerardi. Y quería llegar un poquito más allá a la reconciliación, pero la reconciliación con el perdón. Qué difícil es perdonarnos. O perdonar al que te ofendió. Es muy difícil. Pero estaba en el, digamos, en el interior de ese ideal de Monseñor Gerardi estaba el deseo de lograr el perdón. Por eso los que trabajaron Remy se llaman animadores de la reconciliación. Y hay una palabra que en Guatemala utilizamos muy poco, que es la equidad. Y la equidad significa siempre empezar por aquellos que tienen menos oportunidades, que son los de abajo, que son los olvidados pero con una causa. Yo recuerdo que en una ocasión, reunidos en un ámbito convocado por el Banco Mundial, algunas personas no llegaron porque pertenecían a sectores sociales altos del mundo agrícola y decían que el día que los campesinos o los indígenas, los inditos, como se dice todavía en Guatemala, supieran leer y escribir o tuvieran pues el mismo estatus que tiene toda la población, se les perdería la mano de obra barata que tienen en sus fincas. Esta visión de un mejor país, ese compromiso de Gerardi, si uno lo ve en la actualidad, cambió, estamos peor. ¿Cómo se sentiría él si hoy viera lo que está viviendo este país? Bueno, Monseñor Gerardi recurrió varias veces a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para denunciar los crímenes que se daban en Guatemala. En algún momento a él le pareció que la incidencia ya no debería ser tan recurrente porque se estaban viendo cambios. Él era una persona que sabía apreciar los pequeños detalles de gobiernos, sabía apreciarlos, sabía reconocerlos, aunque fueran mínimos, sabía valorar los cambios que había en los gobiernos y el caminar, y tenía la paciencia suficiente como para decir, bueno, hay que darles tiempo. ¿Qué diría Monseñor Gerardi hoy? Yo creo que mirando retrospectivamente la historia, él diría, bueno, los acuerdos de paz han quedado muy olvidados. No eran grandes exigencias, la verdad. Eran acuerdos políticos. Y como acuerdos políticos, él decidió que la Iglesia no debía seguir ahí, aunque a Monseñor Rodolfo Quesada Toruño le dolió mucho cuando le dijeron, bueno, mire, ya esto lo va a coordinar las Naciones Unidas. Pero Gerardi estaba muy feliz de esa toma de decisión porque decía, estos son acuerdos políticos y como acuerdos políticos tú como obispo te vas a dejar los dedos atrapados en la puerta porque las decisiones políticas son lo que tú me das y yo te doy y lo que podemos negociar. Y él en esto era muy clarividente. La paz es una paz negociada a la que hay que ponerle mucho pensamiento, mucha filosofía, mucho trabajo, mucha relación, diálogo,
y eso no se podía siendo mediador. El que es mediador tiene que darle... Entonces era mejor estar de parte de quienes sufrían las consecuencias de la guerra, o sufrieron. Y en ese sentido, Gerardi hoy diría, no tenemos que seguir mediando, tenemos que seguir estando de parte de quienes se les vulneran sus derechos elementales. Hermano, ¿cómo le afectó a usted en lo personal la muerte de Gerardi? Monseñor Gerardi, yo lo conocí casi desde que vine, pero no lo conocí personalmente de tratarlo. Yo era muy joven en aquel momento y bueno, una persona como yo no tenía un acceso. Pero sí lo conocí desde el momento en que él llegó como obispo auxiliar a Guatemala después de su exilio. Y ahí tuve varias veces de poder hablar con él. Tuve una relación fraterna, cariñosa. Yo como no manejo, pues él varias veces me dio ray para llevarme a donde yo vivía. Y lo hacía con con un cierto gusto. Y lógicamente para mí cuando escuché esa mañanita del día 27 de abril, que me llamó el obispo de Quiché directamente, mira, Santiago, mataron a Monseñor Gerardi y tienes que hacerme una biografía breve de su vida. Yo temblaba. Yo decía, ¿cómo es posible? No puede ser que a Monseñor Gerardi, en estas circunstancias donde ya estaban firmados los acuerdos de paz, le hayan dado muerte. Después te vas enterando cómo son los recovecos de esa muerte, cómo fue la impunidad sobre esa muerte. Para mí fue muy duro. Sentí que todo se me caía, que todo lo que se había hecho en Guatemala no tenía sentido, que a última hora todo quedaba igual. Y en ese momento tener que empezar a redactar. Esa biografía la publicó el diario La Hora al día siguiente, en 2 páginas. Fue un primer esbozo que hice, después he seguido trabajando y reuniendo datos, porque hay tantísimos retazos de la vida de Monseñor Gerardi en miles de corazones de guatemaltecos y de gente de fuera de Guatemala. Pero para mí fue, y es todavía como caer en la cuenta de que las realidades no son lineales y sobre todo en la búsqueda de la paz. Que no hay peor cosa que hacer una rendija de luz en un corazón corrupto, violento. Es muy difícil. Hacer un poquito de luz en un corrupto es casi imposible. Hacer un poco de luz en el corazón de un violento es difícil. Yo creo que Monseñor Gerardi quería eso, hacer un poco de luz en corazones marcados por una violencia de convicción de años o por la corrupción de personas que vivían como modus vivendi de esa corrupción, o hacer luz en aquellos que tenían un corazón marcado por el egoísmo del tener posesiones,
terratenientes, Y yo no digo que este sector sea uno de los más culpables, pero yo creo que todos tuvimos algo que ver, yo diría sí, algo que ver en la muerte de un hombre como Monseñor Gerardi, porque todos con nuestro silencio somos cómplices de las muertes de tantas personas. Y Monseñor Gerardi no es una persona, es el conjunto de las víctimas de una sociedad, desafortunadamente. ¿Cuántos periodistas han muerto en Guatemala? ¿Cuántos periodistas como ustedes han sufrido atentados? ¿O han sufrido la calumnia o el desprecio o una crítica pues ruda? Por eso yo decía antes, Gerardi es un obispo mártir en una iglesia mártir. Esto de ser un mártir, en la historia de la Iglesia Católica hay muchísimos mártires que han pasado luego a formar parte de los santos. Del santoral. Del santoral. De los mártires, que sí. ¿Dónde ubicamos a Monseñor Gerardi en esto, hermano? Es uno de los mártires. Mire, como él, a lo largo de la historia hubo muchísimos, que no los hicieron muchas veces personas, entre comillas, paganas, porque la palabra pagano, entre los griegos antiguos, significaba campesino. Pero como Tomás Moro, en el siglo XVI, era un católico mandado a asesinar por otro católico que era el rey Enrique VIII de Inglaterra. Bueno, de este tipo hay muchos. Y el siglo XX pareciera que nos descolocara el sentido del martirio. Los mártires son las víctimas del comunismo. Y ahora hay otra descolocación que es, bueno, los mártires son los ejecutados por grupos islámicos radicalizados. Bueno, sí, pero a lo largo de la historia hubo de esto de un lado y otro. Hubo cristianos que se llevaban por delante islámicos y hubo islámicos que se llevaban por delante a los cristianos. Basta ver la vida de alguien que no fue mártir como Miguel de Cervantes, pero bueno, esto es así. Ahora, lo que pasó en América Latina, lo que pasó en Guatemala, que personas que muchas veces eran cargadores de Semana Santa, salidos de ahí, se fueran a encerrar para ver cómo tramaban quitar del medio a personas molestas. Esto en Guatemala es una realidad. Y que las personas que quitaron del medio porque les era incómodo a Monseñor Gerardi, pues hasta pues se hayan arrogado decir que ellos son muy devotos de alguna procesión o de alguna imagen de la Virgen María, también. O sea, no es algo, en Guatemala no es algo difícil, ¿verdad? Entonces, mártir significa el que identifica su vida con el seguimiento de Jesús hasta derramar su sangre si es necesario. Monseñor Gerardi estaba en el proyecto REMI con el fin de cuidar a aquellas personas que estaban trabajando en el campo haciendo la investigación, pensando que a él, por su edad, no le iba a suceder nada. Y cabalmente la venganza fue sobre la cabeza. Sí. En ese sentido, mártir es una persona que, como digo, se identifica con los dolores
de las llagas de Jesús, que son las víctimas. Es la sangre que corre por las venas abiertas de los más humildes y sencillos, de quienes defienden la dignidad. Entre los mártires de Guatemala hay varios catequistas muy sencillos, muy humildes. Le voy a entregar un libro que habla de 4 catequistas que viven, pero que en la vida de ellos se quiere revelar lo que era la vida de un mártir, porque ahora a nosotros nos cuesta mucho recoger las historias de la vida de un mártir. La gente habla, ¿cómo era Nicolás Ramírez, qué sé yo, Acabal? Pues era un hombre muy bueno, pero hábleme de él y lógicamente logra redactar una paginita. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con catequistas de todo lo que hicieron en su vida y han salido muchas páginas. Bueno, la vida de un catequista es la vida de alguien que ha identificado su trabajo, su misión, con la misión de Jesús y su Evangelio. Y esto es algo extraordinario. Cuando uno lee las vidas de estas personas es algo extraordinario. Y sobre todo saber que fueron personas formadas por Gerardi y que te dicen, bueno, es que a las reuniones nuestras llegaba Monseñor Gerardi. Él no hablaba mucho, se sentaba y estaba allí. Tenía una cosa muy especial. Monseñor Gerardi, así como Monseñor Romero, era una persona elocuente, que tenía un discurso punzante y directo. A Monseñor Gerardi le costaba hablar, tal vez era mucho más incisivo en sus discursos escritos y después leídos. En sus conversaciones era muy analítico, pero que digamos que él pudiera colocarse así en un grupo de amigos y echar un discurso, no, podía contarle un chiste y muy bueno, pero un discurso no era así el hombre de los discursos para un grupo, pero ahora el hombre que analizaba en pequeños círculos la realidad con mucha coherencia. Y esa actitud fue vista como un peligro para el sistema desde muy pronto, porque, como le dije, él es el único obispo de Guatemala que ha sido en tiempos diferentes presidente de la Conferencia Episcopal. Cuando él fue expulsado de Guatemala, era presidente, sin embargo lo trataron de cualquier manera, ¿no? Sí. Hermano Santiago, pues muchas gracias por este tiempo, por sus palabras, por traernos esa imagen tan viva de Monseñor Gerardi. Si usted quisiera agregar algo al final, de dejarnos un mensaje sobre lo que significa y debe seguir significando para nosotros, Monseñor. Bueno, a Monseñor Gerardi le tocó asistir a muchas calamidades trágicas del odio que se cultiva en este país, como fue lo de la Embajada de España, como fueron las masacres en Quiché, como fueron los asesinatos de sacerdotes. Y entonces yo creo que recordar frente a los que quisieron olvidar y enturbiar, por no decir denigrar la vida con la muerte de Monseñor Gerardi, pues se equivocaron pues de cabo a rabo, porque la verdad es que hoy el testimonio de Monseñor Gerardi es más fuerte que antes, y el año que viene celebraremos, porque la vida de un mártir se parece a la resurrección de Jesús, y eso es ya de celebrar. No es la tristeza de hace
24 años, celebraremos digamos, el martirio. Yo no diría el triunfo, porque en el fondo el triunfo será ese día en que todos podamos vivir como hermanos en este país. Ese será el triunfo que quería Monseñor Gerardi. Pero sí, será el 25 aniversario, debe ser una fecha que vamos a celebrar con toda la gratitud, porque a estas personas y a tantos otros que en Guatemala dieron su vida, de una u otra manera, les debemos un deber de gratitud. Y su memoria debería estar en todas las calles de esta ciudad y en todas las carreteras, porque las recorrieron. Y podemos decir, por aquí pasó Gerardi, por aquí pasaron tantos otros que después fueron quitados del medio por molestos, no porque fueran un peligro, por molestos, porque sí. Entonces, el próximo año, si Dios quiere, celebraremos la memoria viva de Monseñor Gerardi, y eso será en un ámbito de alegría y de recuerdo. Muchas gracias, hermano. Bueno, y a ustedes, como siempre, agradezco que nos permitan estar en sus hogares hoy, pues para que conozcamos un poco más de lo que fue la vida, el ejemplo, la entrega, el compromiso de Monseñor Juan Gerardi. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí. Tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etc., el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social. ¡Guatemala! ¡Nunca más! ¡Guatemala! ¡Nunca más! ¡Guatemala! ¡Nunca más! Recordamos a Monseñor Juan José Gerardi, quien en su vida mostró gran interés por la justicia. No puede haber paz mientras el hombre o la mujer sean oprimidos por otros hombres. Si se desconocen sus derechos y se les niega la participación que les corresponde en el perfeccionamiento del mundo. Son palabras del obispo Juan José Gerardi. Por nuestra memoria histórica y el derecho de construir una Guatemala distinta, debemos impedir el retorno de una dictadura y rechazar la imposición de la ley del más fuerte. La cooptación y deterioro de las más altas instituciones de justicia se profundizó en el periodo de Jimmy Morales, quien se encargó de liderar la desarticulación de los avances que se habían tenido contra la corrupción y la impunidad al expulsar a la CICIG e iniciar la persecución contra fiscales e investigadores de casos judiciales. El gobierno del señor Alejandro Giammattei ha continuado a pie juntillas con esta tarea al nombrar magistrados cuestionados en la Corte de Constitucionalidad, al vulnerar la independencia de poderes, al interferir en acciones del Ministerio Público y de la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general. La actuación de la señora Porras en el desempeño de su cargo ha dejado hasta el momento muchas dudas en diversos sectores del país. En nuestro país pareciera que nada es casualidad. En las recientes actuaciones de quienes dirigen los tres poderes del Estado, se confirma que todo ha sido fríamente calculado para mantener los privilegios
de quienes detentan el poder real en detrimento de las grandes mayorías. Como sociedad organizada y responsable, hago aquí un paréntesis, ustedes y yo estamos aquí con esa conciencia de ser portavoces de tantas personas que quisieran estar y no pueden por diferentes razones, pero nosotros estamos aquí como sociedad organizada y responsable para, en nombre de todas esas personas, expresar indignación por el proceso de designación mencionado, por nuestra memoria histórica cargada de tanto dolor y por el derecho que no nos pueden arrebatar, y yo añado que no debemos dejarnos arrebatar, de construir una Guatemala distinta. Debemos impedir el retorno de una dictadura, se habla ahora de dictadura legal, y rechazar la imposición de la ley del más fuerte. No debemos permitir enterrar nuestra democracia y demoler el Estado de Derecho. Este documento está firmado por este servidor de ustedes, Álvaro Ramazzini, por el movimiento Monseñor Juan José Gerardi, por Centinelas por la Dignificación del Estado, y lo firman 64 organizaciones y 241 personas. Si las personas no nos oyeron hoy, que al menos las paredes sí nos hayan oído. Gracias. ¡Bravo! ¡Guatemala! 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 ¡Monseñor Gerardi vive! ¡En el corazón de su pueblo! ¡Monseñor Gerardi vive! ¡Monseñor Gerardi vive! Y vamos a compartir la luz, esta luz como un símbolo que nos alienta, que nos calienta, pero también ilumina el camino que debemos de continuar, el camino para buscar la justicia y la paz. Monseñor Gerardi fue una persona muy congruente, sobre todo porque en la experiencia que él tuvo en las comunidades en que estuvo, en Alta Verapaz y sobre todo el Quiché, pudo percibir de cerca la necesidad, las violaciones a derechos humanos, la necesidad de la gente, la pobreza de la gente. Entonces él, desde su posicionamiento de obispo, pues logró resaltar la voz de aquellas personas que habían sido afectadas, y creo que su legado va sobre todo en construir precisamente una Guatemala distinta, que significa construir una sociedad más digna, más equilibrada, más solidaria, y sobre todo una sociedad que pueda constituirse sobre la verdad, la búsqueda de la justicia, ¿verdad? Recordemos que quizás su principal experiencia estuvo dentro de lo que sucedió en el conflicto armado interno, pero esa época de violencia a él no la alejó sobre las necesidades de pobreza, la situación de pobreza y exclusión social de muchas comunidades, sobre todo del Quiché, una región principalmente maya, indígena, sumida en la pobreza y en la exclusión social, pero que él supo comprender, acompañar y hacer valer pues la situación de lo que se vivía en nuestra Guatemala, y que creo que su último esfuerzo, que fue en favor de la verdad, que fue la construcción del informe Guatemala Nunca Más, el proyecto internacional de recuperación de la memoria histórica, fue un gran avance para consolidar una Guatemala, conocer qué pasó la Guatemala después del conflicto armado interno y realizar acciones que permitan el rescate de la dignidad de las personas que fueron afectadas. Entonces su mensaje, su legado va siempre en torno al respeto a la dignidad de las personas, la búsqueda de la verdad y la construcción de la paz. No solo es necesario, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Siendo gestor y partícipe el mismo pueblo sufrido, ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Yo les agradezco a todos los que organizaron esta marcha su participación e indudablemente a ustedes, amigos y amigas. Pero que esto sea solo el principio. Hemos tenido una sociedad muy apática o muy indolente o muy perezosa, no lo sé, no sé qué adjetivo encontrar, pero yo deseo de corazón que ustedes y yo seamos la chispa que encienda de nuevo un fuego que queme los corazones de los guatemaltecos para cambiar este país que tanto lo necesita. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.